Ya, sí. Sí, bien, eso, bien, bien. Ya. Pero yo lo voy a tener grabado. Sí, dale, dale nomás, estamos grabando. Si eso Ya. después yo lo edito. Ya, entonces, voy a empezar ahora el programa. ¿Sí? Quizás me gustaría un poquitito ver si puedes tener un poco más de luz. Ya. Espérate. Ahí, quizás. ¿Está bien ahí? Súper. Sí, bien, bien. Sí, ya. Ya, démosle. Voy a hacer esta cuestión. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, súper, ya. Hola amigos y amigas, ya estamos de vuelta con esta pausa comercial y por supuesto les quiero decir que para cerrar este programa tengo a otro gran invitado y esto tiene que ver con nuestras emociones, con el arte de expresar, ¿cierto? Desde lo corporal, desde el pincel, desde la escultura, por ejemplo, que ahora nos van a hablar de eso. Se trata de Francisco Ríos Araya, quien es guía artístico, escultor, performer ritual y además es especialista en arte terapéutico. Y a eso yo también quiero invitarlos a todos ustedes para que Francisco hoy día nos hable de los procesos internos que se van viviendo justamente ahora que estamos en esta crisis tanto emocional, pandemia, social, etcétera. ¿Cómo nosotros los vamos enfrentando desde las emociones con el arte, para las personas que tienen destrezas artísticas también y que quieren aprender? Francisco, bienvenidos a Radio Hoy y gracias por este espacio y cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa de poder generar un arte terapéutico y también ir explorando distintos procesos? Bueno, para mí el arte tiene que ver con la sanación porque estamos hablando con nuestro yo interno y, y creo que uno puede transformar la materia y transformar procesos internos, sacar el yo afuera, relacionarse con ese yo y ir sanando. El arte es una frecuencia, el tejido es una frecuencia. El ícaro, el conversar también es una frecuencia. Y si reunimos varias frecuencias, movimiento, tejido, conversar, hablar, música, se pueden generar frecuencias energéticas sanadoras, que lo hacen los pueblos originarios. Yo un poco de ahí lo rescato y lo sentí por ahí. Y bueno, la esencia de mi trabajo es tejer, que es un trance, es un meditar, y trabajo con los elementos del árbol, entonces de alguna manera el árbol me transmite su savia y de ahí yo he aprendido mucho, entonces en el fondo es un autoconocimiento y que cada ser tiene eso y es como es volver a conectarse con eso que perdimos. Hay mucha información y poca savia. Qué importante lo que tú dices porque estamos constantemente bombardeados de muchos contenidos y de pronto no generamos un filtro o elegimos quién nos hace bien, sino que recibimos, pero al final eso puede generar también algo bastante traumático. Pero volviendo al arte, me gustaría saber cuando tú hablas de la conexión, ¿cierto? Porque el arte es una forma de comunicar, ahora arte es muy general, pero ¿cómo tú lo trasladas a que esto se pueda empoderar desde las emociones hacia una obra? Ya, claro, las emociones, los sentimientos, para mí es sentir sin mentir, la misma palabra lo dice. En el... A ver, Bueno, vamos a tener que cortar el... perdón, me tocó el teléfono, por eso no sé. Y bueno, aquí aprovecho de presentarle a mi hijo que está trabajando efectivamente en arte. Y bueno, lo de las emociones, lo que te decía de las emociones, tiene que ver con el arte aflora emociones, de alguna manera. Al verse uno reflejado ahí, uno es como una conversación con sus emociones, de alguna u otra manera. Entonces, para mí los talleres son eso,
es tratar de encontrar la emoción, transmitirla, y que la persona que yo estoy guiando se encuentre con esas emociones suyas y motivarlo desde ahí a conversar con ellas, a superarlas o a entenderlas de alguna otra manera, con ejercicios básicos que van saliendo cosas del yo interno ahí y se puede ir conversando y uno conociéndose en realidad, conociendo sus emociones y de alguna manera con el arte uno las transmuta y las trabaja y se sabe conocer. Para mí el arte en ese sentido es terapia porque afloran emociones que uno las trabaja y conversa con ellas y es un proceso. Entonces, de ahí es un primero yo conocerse. Por ejemplo, yo hago muchos ejercicios de eso, de identificarse con una planta, con un animal, y a partir de esos dos seres generar un nuevo ser, por ejemplo, que es la mitología de los pueblos antiguos que generaban eh, simbiosis como entre las plantas, los animales, un poco lo que yo hago. Al tejer plantas también se genera una fusión con los reinos y bueno, los plantas animales son un poco identificarse con una planta y un animal y que a partir de eso tú generes un planta animal. Y que por qué te identificaste con esa planta, con ese animal, y ahí vais generando un personaje propio y que son mitologías, son cuentos. Federico lo hace, por ejemplo. Aquí está él trabajando, miren, una planta con un animal. Federico. Sí, son esculturitas que él hace a partir... Es un guisante pero como... Guisante con... son plantas animales, de alguna manera. Y él las va a querer... También nidos... León. León. Ah, un león con una planta guisante, por ejemplo. Miren, nidos... que son formas también, prototipos de lugares contenedores. Esta forma, por ejemplo, que también es como un tipi y tiene que ver con la forma de intencionar. eh, y de ahí van saliendo un montón de cosas. Se pueden hacer altares, se puede... Por ejemplo, yo estas formas nidos con el tipi, hemos llegado a generar como... ¿Qué forma es? Nido tipi, y le llamamos forma ritual, porque aquí se contiene algo y después se intenciona. Y a partir de eso, bueno, se pueden trabajar las emociones, las ritualidades de cada uno, tu planta, animal, que esos son los mitos antiguos, son explicaciones de cosas a partir de los elementales, los animales, cosas muy simples, pero te llevan a conocerte realmente. Ahora, ¿tú estás de acuerdo que el arte en sí es un vehículo de autoconocimiento que nos conecta con las emociones y que también nos lleva a superar situaciones como frustraciones, miedo, tener más tolerancia? Es un arte de bienestar, de alguna otra forma, Sí, pero hay que aprenderlo o desaprenderlo para yo poder conectarme. eh, hay que tratar de atraparlo, el arte puede venir de distintas partes del cerebro, del quehacer impulsivo, de lo mismo que tú dices, de, por ejemplo, estar armando una pieza y que se te rompa. Reparar, volver a pararse, eso ya es una enseñanza. Cuando se te rompe algo y tú lo vuelves a parar, ya tienes la capacidad de reparar, en el fondo, de volver a pararte, ya es una enseñanza. La ciencia de la paz, la paciencia, desarrollar también de repente una cultura no está lista, depende del material, puede demorar mucho. Y eso te hace tener paciencia también. Entonces, son valores que se hacen con el oficio y también de descubrirse, con todas estas cosas. Con la forma uno puede entender muchas cosas de uno. Por eso yo hablo yo del nido, es una forma contenedora. El tipio es una forma que intencionamos. Unimos las dos formas como unir hombre-mujer, el contenedor y el complemento, y entendernos, de relacionarnos así, de manera contenedora. Y yo después a eso, a partir de la forma, llegué al ritual y a muchas... Entonces, conociéndose uno a partir de las formas, puede llegar a hacer cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Yo nunca me imaginé que a partir de la escultura iba a llegar a hacer arte ritual o conectarme con un tiempo muy pasado, un tiempo ancestral. Ahora, claro, igual hablarnos un poquito de tu obra Arte del Presente, el personaje sin tiempo. Eh, ¿cómo,
¿cómo tú, bueno, dentro de las culturas uno antes de hacer algo pide permisos? Permiso ya sea como al espíritu, ¿cierto? Al espíritu del bosque, si estás trabajando con ancestros, etcétera. Entonces, ¿cómo tú ahí interactúas? ¿Cómo sientes que estás aportando o generando una... ¿Cómo sientes tú que estás generando realmente un vínculo que está dejando una huella en este presente? Bueno, el acto mismo de hacer escultura es dejar algo sobre la tierra. Ese es el primer ya aprendizaje de la escultura. Es un acto amoroso de dejar algo sobre la tierra, que se pare sobre esta tierra y que la escultura no puede mentir, se tiene que parar sobre la tierra. No es algo que tú cuelgues sobre la pared o que tiene que asumir un espacio y ya es dejar algo sobre la tierra, es un acto amoroso y por eso también uno ya después tiene un vínculo con eso. Y más encima se tiene que recorrer, tiene que funcionar por todos los lados. Es un acto tridimensional que te conecta con el espacio, el tiempo. Hay esculturas que van a perdurar más que uno en el tiempo también. Entonces, tiene que ver con muchas cosas. Pero para mí lo que estoy haciendo ahora es súper simple. Yo empecé a tejer plantas y a través de eso me conecto con muchos elementos del árbol y genero, creo que es el lenguaje del árbol, de alguna otra manera, que traspasa a partir del tejido. Esta frecuencia se transmite y yo estoy recibiendo la savia del árbol. ¿Quieres decir algo, Rafa? Está concentrado haciendo... No, pero eso es haciendo... como cosas súper simples, en el fondo. Bueno, yo creo que mi trabajo ni Pero siquiera son es mío. pero ¿Ah? no tan simples, porque uno tiene que tener una conexión con la Sí. naturaleza, un sentido, ¿cierto? Una emoción ante algo. Ahora, como artista y como escultor, cuando estás en el proceso de una obra, tienes una idea, ¿cierto? Que está conectada con tu corazón, que está conectada, ¿cierto? Quizás con una necesidad, con una respuesta al medio externo. Y cuando terminas la obra, eres muy crítico en ese sentido de decir, mira, esta era mi idea y quedó esto, pero necesito cerrarla. ¿Cómo cierras la obra? Bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacer escultura y una puede ser muy racional, que tú quieres hacer algo, lo planificas así y te queda así. Eh, Eso, claro, es razón. Lo otro es pescar un material y que el material te vaya guiando por sí mismo. Para mí la madera, tomar una madera, yo la puedo tallar y ella me va hablando y va diciendo. Entonces, eso, y yo lo que trato de hacer ahora es como de alguna manera tener una idea y también lo que te dice el material, una conversación. Y, y entre los dos, cómo interactuar. Fue mi proceso, en el fondo. Primero de una manera muy racional, una idea en la cabeza, transmitirla. Después el material me dijo mucho, el árbol, por ejemplo, desde que empecé a tallar madera también, el árbol me empezó a transmitir cosas. Eh, y ahora que tejo el árbol con una hoja y empiezo a tejer raíces que me van conectando con los ancestros, con las oscuridades, las densidades, con el concretar. Después tejo una rama y me conecta con el oxígeno, con las luces, con el mundo de los pájaros y todo un mundo, el árbol es un flujo gigante, entonces ahora para mí mi trabajo ni siquiera es mío, en el fondo es el transar, o sea, más que nada es el trance de tejer, y tejer los elementos del árbol que me van comunicando su savia y todo este flujo que es el árbol, que es lo que hace tan maravilloso que desde una semilla generen un fruto, y ellos tienen una energía autorreguladora que es todo un mundo y es lo que explica todo. Para mí el tejido y el árbol es la base de mi trabajo y ya, en el fondo es un flujo que ya no es conectarse nomás. Y eso después incorporarlo al cuerpo también es todo, es como bajar ese tejido, ese texto al cuerpo también y incorporarlo. Que viene después ya, eso viene de muy antiguo, ¿no? Yo lo descubrí después, pero existen en casi todas las culturas seres tejidos de fibras vegetales que después se interpretan y se usan para ceremonias, rituales. Y yo lo descubrí en Francia, de hecho, y me sorprendió, y desde ahí que a mi trabajo le quité la mente y no creo que es mío. Esto viene de muy antiguo.
Independiente que sea muy antiguo, tú lo estás activando, pero con tu sello, con tu toque, con tu enfoque, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, Francisco, de arte terapéutico, porque el concepto es muy amplio, pero ¿cuándo es realmente terapéutico? Cuando yo me libero de ciertas emociones que me están limitando. ¿Cuándo, ¿Cuándo es terapéutico? ¿A qué le llamamos arte terapéutico? Bueno, yo no soy terapeuta, pero con todo esto que de alguna manera me vinculó con mi vida y de alguna manera uno va conociéndose y trabajándose a través del arte, creo que el arte te da muchos símbolos, signos de autoconocimiento y que no son mentales, porque la mente miente mucho. Entonces, hay cosas subconscientes que tú las puedes saber a través del arte, mensajes que son directos y que no puedes escapar de ahí porque los estás viendo y los estás sintiendo. Entonces, de ahí es terapéutico porque es un reconocerse, verse, espejo, y en el fondo es tratar de ir mejorando a través de lo que uno ve, de lo que se reconoce, con lo que se identifica. Y son mensajes que no te mienten, por eso hablaba de la escultura que no miente, que hay que dejarla sobre la tierra. Para mí también la escultura ya es una forma de vida y de darle vida a la forma, en el fondo. Y eso tiene que ver con todo. Y que el árbol te hable, y eso todos lo podemos lograr. En el fondo uno se conecta con sus materias, con su yo interno, puede llegar a conocerse y solucionar cosas de uno. Y no solamente yo, en el fondo, para mí todos somos hebras, canalizadores de energía, y yo trato de trabajar en colectivo. Por ejemplo, yo trabajo sí con terapeutas en mi colectivo y hacemos rituales que en el fondo a partir de cada uno de las hebras que tiene, el tejido, la terapia, el canto, se generan frecuencias colectivas que son sanadoras. Entonces también ahí es terapéutico. Es entrar en estado. Esto de yo ponerme un ser de planta arriba es un estado. Es todo, el texto es un texto. La palabra tejer o la palabra texto nació de tejer. Primero es el tejer y después es el texto. Pero fueron los primeros textos en todo caso. De hecho, la palabra texto viene de ahí, de tejer. Y para mí es todo una historia que después yo la bajo al cuerpo y los árboles hablan, ¿no? Es otra frecuencia que se activa con la música. No creo que soy solo yo, y esto es un conocimiento muy antiguo, que proviene de la ritualidad, de lo tribal, de cuando las artes se integran y generan estados para la sanación. Siempre ha sido el arte terapéutico. Ahora es como decir arte conceptual, que en el fondo yo tampoco lo entiendo, pero el arte es terapéutico en sí. El arte tiene concepto en sí. No hay arte conceptual, eso es una redundancia. Igual que arte terapéutico también es redundante, porque el arte es terapia. Ujú. Sí. Y para ir cerrando ya, como pasan los minutos, me gustaría saber qué consejo le darías tú a los padres, madres que están en casa con su hijo, así como tú, por ejemplo, que estás con Facundo. Eh, Federico. Federico, Parecido, me gustó Facundo, entonces está bonito. ay, sí, como que lo sintonicé con Facundo. Pero bueno, Federico, Ujú. como estás con él, ¿cómo tú has mantenido esa relación, ese vínculo? O quizás también siempre la has tenido, pero ahora cuando todos estamos en casa, en cuarentena, hay padres que tienen muchos más hijos. Entonces, ¿qué le recomiendas tú a los papás o a la familia para mantener este vínculo sano, bonito, no estresante, que se respeten los tiempos, los espacios? Mm. Sí, justamente ahora a mí me pidieron hacer un taller, ecogranja, un tío, y yo pensándolo así, y con todo esto lo que vivía en casa, se me ocurre siempre integrar de alguna otra manera. Si yo vivo con Federico, igual lo que yo sé, este conocimiento desde el arte, traspasárselo a Federico y conocernos desde el arte. Yo creo que, como estábamos hablando, es tan terapéutico el arte que conversar desde la forma con un hijo tiene mucho sentido para mí, porque lo voy conociendo desde su forma,
desde sus contenidos, lo que vamos hablando, y yo creo que es una muy rica manera de conocerse, por ejemplo, hago otro ejercicio también con los papás, con los hijos, que es que hagan un árbol también. Para mí, en el fondo, el árbol, como te digo, es mi fuente y el tejido, y cuando un hijo hace un árbol con el papá, ahí entra el árbol genealógico también, y hay otro tipo de comunicación, ya no está la mente, el reto, entonces el niño se siente más libre de expresarse y es de igual a igual, porque las formas te unifican con el otro. Y no hay una forma que esté mal hecha, ni es por algo, siempre es por algo. Y voy descubriendo muchas cosas, pues, del Federico, así nos podemos comunicar de otra manera que no es solamente las instrucciones. Yo creo que es un autoconocimiento, conocerse en familia y una muy bonita posibilidad de que la gente tenga también de aprender en conjunto con el hijo, porque yo voy a dar un taller en que de eso se trata y si estamos en cuarentena va a ser obvio que va a haber papás con sus hijos y es mucho mejor integrarlos, que en el fondo ya quédate atrás. Yo también, qué mejor si no van a estar con el celular. Estas son verdaderos aprendizajes y en el fondo de autoconocerse él y de conocernos nosotros y entrar en una comunicación que va más allá de la información, de lo que estamos hablando, de lo que te bombardea las redes, internet. Esto es una red orgánica y que te va comunicando con tus ciclos internos y lo familiar, que es muy... Qué lindo lo que tú dices porque es una red orgánica, claramente, porque él, cuando sea padre, va a reproducir lo que aprendió en su niñez. Entonces, es tan fuerte y tan potente que es un árbol absolutamente genealógico en donde cada uno va poniendo su semilla y esos frutos, afortunadamente, en tu caso, con Federico, es muy positivo, porque él en vez de que esté con un celular en la mano jugando, ¿cierto? Está en este momento haciendo arte desde sus emociones, que Sí. además lo motiva y lo sensibiliza sus padres. Entonces ese también es el mensaje y la reflexión que los invito a todos, a que si están en casa no tienen tampoco que tener grandes materiales, me imagino, para que el niño pueda desarrollar su creatividad. Plasticina, greda y Pero plantas. ¿Ah? No, no es no, sí, no, plasticina es lo que más tóxico puede ser, pero yo trabajo con greda y con plantas, sobre todo con los niños. Ahora como estamos en cuarentena no hemos podido comprar greda, pero vamos a hacer unos encargos, porque vamos a empezar un taller que va a ser con esos materiales, de hecho, con greda, que es barro, y plantas, que es más orgánico y conocer el mundo a través de eso, que es un ciclo que te da mucha savia. Yo desde que tejo árboles, plantas, conozco el mundo desde ahí y de una manera mucho más simple, coherente y que me da todas las respuestas en realidad. Entonces, creo que estamos bombardeados de mucha información y la solución está en las cosas simples y en esto. y Eres así cariño. como las fuentes de energía para ti, para ir cerrando, son los árboles en la naturaleza. ¿Con qué árbol te identificas tú? Bueno, hay varios árboles, pero la araucaria, el canelo, el roble. Y iba a decir algo que, toda la razón, lo del árbol genealógico. Y además que nosotros dentro somos un árbol también. Y yo estoy también ahora trabajando con algo que estoy llamando que es una metodología activa, la metodología árbol, porque nosotros dentro tenemos un árbol también. Nuestras piernas son raíces, nuestras manos son ramas, y todos tenemos todo un sistema circulatorio, un sistema sanguíneo que es un árbol. Dentro de nuestros pulmones hay árboles, ramas. Entonces nosotros podemos hacer esa analogía y ahora recordando, yo también, mi mamá hacía greda arcilla y me lo comunicó. Entonces, entonces se va replicando de verdad. Yo tenía la función de hacer los personajes del pesebre para Navidad. Ah, Y así empezó la escultura en mí desde niño, jugando. Entonces, ya. sí, al final terminé jugando y con un juego más serio y que tiene que ser social. Y como les digo, nosotros somos un árbol en que podemos ponerle una semilla a nuestro contenedor y generar frutos. Y esa energía está en los árboles y está en nosotros. Y es súper simple activarla. Y eso es muy terapéutico.
porque nosotros podemos poner una intención en nuestro contenedor cadera, intencionarlo, y generar un fruto. Y eso también quiero transmitirlo a los talleres, y es lo que le transmito a Fede. Eso es como la síntesis, un poco. Que con la Perfecto. forma, el árbol y el tejido podemos llegar a muchas cosas. Las emociones también. Uh-huh. Es que está dentro de eso, del flujo, de todo esto está la emoción, los elementales, eh, los 4 elementos, todo lo que estamos Perfecto. trabajando. ¿O no, Fede, Están haciendo... quieres transmitir algo tú antes de que ya nos vayamos? Sí, ¿Qué te gustaría decir? que la forma ritual sirve como para muchas cosas. Para el fuego, para el agua, la gota. Sí, es que esta forma, la que le llamamos forma ritual, se da de muchas formas, y es la verdad, en todos los elementales está, que nosotros le llamamos nido tipi. El agua, el elemental agua, cómo se sintetiza en la gota, el fuego, en la llama. Dense cuenta que a partir de una forma puede decir muchas cosas. La semilla tiene la misma forma, el huevo tiene la misma forma. Ahí está la forma universal también, y a través de la cultura se puede llegar a conocer todas esas cosas. Es muy Mira. simple y muy potente a la vez. Así es. Bueno, mira, le quiero agradecer a Federico, gracias por tus palabras y tu mensaje, por participar en esta entrevista también. Y ya vamos a ver esas hermosas esculturas y ese arte que estás realizando. Y a ti, Francisco, también te quiero agradecer el espacio, tu tiempo. Quiero mencionar que recién estábamos conversando con Francisco Ríos Araya y Federico, ¿cierto? Y su hijo, quien, bueno, Francisco es guía artístico, escultor, performer de ritual y además es artista terapéutico, que es muy importante que ahora en estos tiempos también nosotros deberíamos conectarnos más con lo que nos apasiona, con lo que nos gusta, si nos gusta pintar, si nos gusta quizás trabajar con materiales como la greda que tú decías, que son cosas simples y que son además gratificantes. Así que muchas gracias en este momento, ya vamos cerrando el programa y algo más que mencionar, Francisco, No, para... gracias a ti por la oportunidad y de poder recibir a Fede, de cuando yo ayer justo estaba jugando con Fede y te dije, ya, y si lo integramos, eso me gusta mucho, que cuando está esa propuesta y si pueden integrar los niños es súper bienvenido. Y bueno, gracias por la posibilidad de poder decir estas cosas, y al que le interese, vamos a hacer un taller online más adelante, así que... Redes sociales, ¿dónde se comunican? ¿A un mail? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo tengo redes sociales, Francisco Ríos Araya, Facebook, Instagram, y todavía no sabemos bien los detalles, pero va a salir pronto. Perfecto. Fra.cultor, Bueno, claro. eso. Bueno, amigos y amigas, ya nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos para el próximo viernes ya conectados acá en la radio hoy. Así que chao. Chao. No, gracias. Chao. Buenísimo. Ya, súper bien. Oye, lindo, mira, ahora lo que hay que hacer es parar grabación. Parar grabación, ¿cómo se pone aquí? Más, parar Donde grabación. justo, donde Detener justo grabación, ¿ya?